Buen día, licenciado. Nosotros somos el equipo número 1 del curso de Globalización y Libre Comercio del grupo teórico número 3, en el cual vamos a presentar la primera parte de la formativa mediante este material audiovisual. El grupo está integrado por 6 estudiantes, mi persona, Alexander Bernal, y los demás que se encuentran en pantalla. Nuestro tema asignado fue la acumulación originaria de capital, conquista y colonización de América y expoliación de sus recursos, iniciando con una breve introducción de cómo era América antes de su conquista, cuáles fueron sus principales conquistas y a qué se refiere a la acumulación originaria de capital. América carecía hasta de su propio nombre, hasta la llegada de Cristóbal Colón. Antes de que Cristóbal Colón llegara a América, se conocía este continente como los pueblos precolombinos. Estos pueblos, aldeas, tribus habían desarrollado diversas culturas a lo largo de todo el continente. Cuando llegaron los españoles, descubrieron las culturas que se habían transformado en imperios, tales como los aztecas, los mayas e incas. Estos eran llamados pueblos precolombinos. Ahora bien, ¿por qué Cristóbal Colón emprendió este viaje a este nuevo continente? Europa entera necesitaba plata, necesitaba recursos. Estaban generando una escasez por alimentar su inmensa población de ese entonces, y el descubrimiento de América vino como anillo al dedo por todo el auge mercantilista por el cual Europa transitaba. 1492 no solo fue el año del descubrimiento de América, sino que era el Nuevo Mundo, que fue aquella equivocación de consecuencias grandiosas por los europeos. Pero para los habitantes de América fue la extinción y el generador de la pobreza actual. Mencionando a brevedad, las expediciones más importantes fueron las que realizó Hernán Cortés, que conquistó el Imperio Azteca y ciudades mayas entre 1519 y 1521. Francisco Pizarro, que conquistó el Imperio Inca en 1533, las expediciones en el sur y el norte, las Antillas, que se generó el Gran Holocausto, Brasil y las tierras firmes, que también llamado como la búsqueda de El Dorado, que se generó en las Amazonas. Los indígenas habían dicho que se encontraban riquezas, pero esto lo hicieron solo para alejarlos. El oro y plata de Bolivia, que se generó en el Cerro Potosí, y otras más que se mencionarán más adelante. ¿A qué se refiere a la acumulación originaria de capital? Tomando una frase de Karl Marx, el capital viene al mundo chorreando lodo y sangre. El capital se acumuló con el saqueo colonial que se dio en América y en África. ¿Y qué encontraron? Pues riquezas, tanto como oro, plata, diferentes minerales, especies e incluso hasta las personas ocuparon como mercancía o como mano de obra, lo cual, lo que he mencionado, iba a ser el desarrollo e impulso del capitalismo. Si Cristóbal Colón no hubiese descubierto América, el capitalismo no existiera, ya que el capitalismo existe por todo el saqueo que le hicieron a estos dos grandes continentes. La mirada hacia el nuevo mundo, más allá de lo meramente religioso, moral e incluso divino, esta oportunidad de adentrarse a un lugar desconocido y diferente resultaba en una idea que llenaba la cabeza de la mayoría de los españoles y europeos, una gran aventura por vivir, como nuevas tierras para construir. Partiendo desde un foco económico, la conquista evidentemente expresaba una gran oportunidad para lo que devendría ser el impulso del mercantilismo como el desarrollo posterior de Europa, es decir, la acumulación originaria. Bajo esta premisa, Hernán Cortés reveló para España en 1519 la fabulosa magnitud del tesoro azteca de Moctezuma, aunque este finalmente lo perdió y seguía en la búsqueda de recuperarlo. 15 años después, llegó a Sevilla el gigantesco rescate, un aposento lleno de oro y 2 de plata, que Francisco Pizarro hizo pagar al Inca Atahualpa antes de estrangularlo. Exactamente, la fiebre por el oro y plata estaba tomando su apogeo, y más aún con la justificación de la purificación. Países conquistados de América y que tuvieron expoliación de recursos. Iniciamos con el país de Colombia. La conquista de Nueva Granada es un proceso histórico de la historia de Colombia, el cual corresponde al periodo del Imperio Español descubierto en la actual Colombia.
e impuesto en ella un sistema social, cultural y económico durante el periodo de 1499 a 1550, cuando se fundaron las últimas grandes ciudades del país. La conquista como etapa de estudio forma parte de la era española en América, a que también pertenece la llamada colonización. Colombia, por su parte, fue despojada de sus minas de esmeralda con engaño y con mucha astucia de las tribus que se encontraban en tierras colombianas. Fueron acribilladas y violadas sus indios con el objetivo de someter a los caciques a los planes de exterminio para quedarse ellos con todo. Luego tenemos el país de Brasil, que no fue menor el saqueo cuando descubrieron las minas de Gerais, ricas en oro y diamante a finales del siglo XVIII. Los portugueses fueron sus primeros colonizadores, donde buscaron refuerzo en la mano de obra africana, ya que no conseguían que la población indígena se diera abasto y, por así decirlo, dejaran sus riquezas que ellos contenían para ofrecerlas a la corona burguesa, no sin antes engrosar sus propias mochilas de oro y diamante. Para lograr sus sucios objetivos, los colonizadores no tuvieron el más mínimo pensamiento que exterminar la población indígena con la ayuda de los pobres negros que ni siquiera iban a tomar parte del botín. Nada más, el único beneficio que ellos querían era ganarse el pan de cada día. Para recalcar, la expoliación de recursos que tuvo Brasil fue principalmente con el descubrimiento de las minas Gerais, ricas en oro y diamante. Y para finalizar tenemos el país de Perú, que a principios de 1532 los españoles llegan al norte de Perú, en la región de Tumbes. Es el comienzo de la conquista. En el periodo colonial temprano, los españoles introdujeron nuevos cultivos, animales y tecnología, pero también restauraron nuevas instituciones, organizaciones económicas como moneda, el trabajo asalariado y las ciudades y hacienda. Dieron un nuevo sector productivo. Desde un inicio fue destinado a cumplir un rol muy destacado en Perú, como la minería, y donde también vincularon la economía peruana con el resto del mundo. En la historia de economía de Perú tenemos que sus raíces tradicionalmente eran los recursos naturales, como minería, la pesca y la agricultura, donde los recursos que fueron expoliados en Perú fueron sus minas. Prosiguiendo con las ejemplificaciones de recursos desde América, tenemos un ejemplo sencillo de Estados Unidos, en donde las colonias americanas producían tabaco, algodón y arroz en el sur, material naval y pieles de animales en el norte. Pero sin lugar a duda, uno de los lugares que haría de su nombre una popularidad grandiosa, y vaya que lo hizo, no fue ni más ni menos que un cerro situado en Bolivia, siendo ese lugar desde a inicios de su conquista en el 1535 un centro en cuanto a materia y recursos de riqueza que iba a proveer a toda Europa. El descubrimiento del Cerro Rico Potosí en 1535 y 1545 que se descubren las minas, este lugar estaba lleno de oro y plata, convirtiéndose así muy luego en ciudad, para en poco tiempo convertirse en una de las más ricas del mundo. Se transportaba en grandes cantidades oro y plata, que estos levantaron templos, palacios, monasterios, garitos, entre otros. Había una aguda lucha europea por la conquista del mercado español que implicaba el mercado y la plata de América. A mediados del siglo XVII, la plata abarcaba más del 99% de las exportaciones minerales de la América hispánica. América era por entonces una vasta bocamina centrada sobre todo en Potosí. La plata transportada a España un poco más de un siglo y medio, excedía 3 veces el total de las reservas europeas. Pero todo esto solo implicaba el negocio de Europa. ¿Por qué? Aunque España era uno de los que más obtenía a través de la conquista, el ambiente financiero, político, cultural y económico por el que atravesaba aquel país solo le hacía un retornado de todas las riquezas. Ni España ni Portugal recibieron los beneficios del arrollador avance de los materiales, dándole así auge y expansión hacia los demás europeos, con la que impulsaba a aquellos países a balancearse al mundo del mercantilismo y precapitalismo. Desde el punto de la migración, muchos europeos emigraron hacia la América y la expansión de su cultura como su dominación económica es una expresión de una globalización en sus inicios, valiéndose de aquel mundo que no se había explorado aún.
Para ir finalizando, queremos resaltar lo que son las consecuencias económicas que tuvo tanto América como Europa después de la conquista y expoliación de recursos. Las consecuencias económicas que tuvo América es la introducción de nuevos cultivos adaptados al clima americano. Un ejemplo claro es el café, donde se dice hoy en día que el mejor café del mundo está en Sudamérica. También se dice que el trigo fue introducido por españoles en Ecuador. Luego tenemos también la consecuencia que tuvo Europa económica, que ellos resaltan que el comercio ultramarino se desarrolla grandemente, que supera incluso al interior, revolucionando precios y teniendo hasta una inflación. Pero no solamente esas consecuencias económicas existieron, también, como lo repetía, se introdujo nuevos productos y dio inicio a lo que es el mercantilismo con la acumulación de metales preciosos.